La noche se sentía pequeña y pesada, de esas noches en las que un solo descuido puede dejar una marca que nunca termina de borrarse. El restaurante estaba solo al borde de la carretera, con su viejo letrero zumbando suavemente bajo luces que parpadeaban. Era uno de esos lugares que la mayoría pasa sin notar, excepto quienes necesitan descanso más que comodidad. Dentro, el aire olía a café recalentado y a comida hecha con paciencia en lugar de prisa. El tiempo avanzaba más lento ahí, casi a propósito. Marta había trabajado en ese restaurante casi toda su vida. Sus manos eran delgadas pero firmes, moldeadas por años de cargar platos y limpiar mostradores. Su cabello se había vuelto plateado hacía tiempo, siempre recogido con cuidado en cada turno. Llevaba la misma expresión serena de siempre, nacida de entender a la gente sin esperar demasiado a cambio. Llegaba antes del amanecer, se quedaba hasta después de oscurecer y trataba a todos por igual, sin importar si dejaban buena propina o apenas nada. Ese lugar era su rutina, su ancla. Le daba algo sólido después de una vida llena de sacrificios silenciosos. Había aprendido a seguir adelante incluso cuando el cuerpo se sentía cansado, a sonreír aun cuando el corazón cargaba viejos pesos. Creía que la dignidad importaba, incluso en los lugares pequeños que nadie mira. Esa noche, la puerta se abrió con energía repentina. Entró un adolescente rico caminando como si el mundo ya le perteneciera. Su chaqueta era costosa, sus zapatos impecables y el teléfono parecía pegado a su mano. Recorrió el lugar con una mirada aburrida, como si todo a su alrededor estuviera por debajo de su tiempo. Eligió una mesa en el centro, se dejó caer en el asiento y empezó a tocar la pantalla con dedos inquietos. El dinero siempre le había despejado el camino. La gente se hacía a un lado por él. Los problemas desaparecían con solo pasar una tarjeta. El respeto nunca fue algo que aprendiera a dar. Era algo que asumía que merecía. Marta se acercó con sus pasos tranquilos de siempre. Llevaba un menú y un vaso de agua, igual que con miles antes que él. Su voz siguió siendo suave, su postura educada, su presencia discreta. No lo trató diferente a los camioneros o a las familias cansadas que pasaban por ahí. Pero la paciencia se encontró con la arrogancia. El adolescente rodó los ojos cuando ella se movió despacio. Mostró fastidio por la mesa gastada, el menú sencillo, ese mundo común que no coincidía con su comodidad. Sus gestos se volvieron más duros. El ambiente cambió antes de que las palabras cayeran. Otros clientes bajaron la mirada. Un cocinero se quedó quieto detrás del mostrador. El restaurante pareció contener la respiración. Lo que vino después le recordó a todos que la bondad suele llegar en silencio. Marta recibió el insulto sin reaccionar. La vida le había enseñado a mantenerse firme en medio de las tormentas. No alzó la voz. No discutió. Solo asintió, ajustó el agarre de la bandeja y siguió con su trabajo. En su rostro no hubo rabia, solo una tristeza cansada que pasó rápido, como una nube cruzando el sol. El adolescente se recostó satisfecho, creyendo haber ganado. Pensó que el silencio era victoria. Pensó que el dinero hacía que momentos así no importaran. No notó cómo el lugar empezaba a cambiar a su alrededor. En una mesa del fondo, un grupo de motociclistas estaba sentado junto. Sus chaquetas estaban gastadas, sus manos ásperas, su presencia pesaba sin esfuerzo. Habían rodado todo el día, deteniéndose solo por café y descanso. Hablaban poco y observaban todo. La vida los había marcado de distintas formas, pero el respeto era algo que entendían bien. Vieron cómo se movía Marta, cómo cargaba esa fuerza silenciosa. Vieron cómo sus hombros se tensaron apenas un segundo antes de enderezarse otra vez. Notaron lo que otros fingieron no ver. Uno de ellos dejó su taza sobre la mesa con calma. Otro se acomodó en su asiento. Nadie dijo nada. El adolescente seguía distraído con su teléfono, encerrado en su propia burbuja. Marta regresó con el pedido y colocó el plato con cuidado frente a él. Sus manos temblaron lo justo como para que alguien atento lo notara. Se alejó sin detenerse, dirigiéndose al mostrador donde podía volver a respirar.
Se dijo a sí misma que había pasado por momentos peores. Se recordó que la bondad no dependía de recibir buen trato. Mientras limpiaba el mostrador, pensó en todas las personas a las que había atendido con los años. Algunas amables. Otras crueles. La mayoría solo cargando sus propias batallas. Había aprendido que el dolor muchas veces se esconde detrás de la seguridad. Aún así, ese entendimiento no borraba el golpe. Al otro lado del restaurante, los motociclistas se cruzaron miradas. No estaban enojados de forma ruidosa. Su reacción fue tranquila, firme, con los pies bien plantados. Ya habían visto la falta de respeto antes. Habían vivido lo suficiente para saber cuando el silencio se convierte en complicidad. Uno por uno, las sillas se deslizaron suavemente contra el suelo cuando se pusieron de pie. Las botas golpearon las baldosas con una lentitud segura. El sonido atravesó el lugar como una campana de advertencia. Cada movimiento se sentía medido, controlado, decidido. El adolescente finalmente levantó la vista. Su sonrisa se borró al notar el cambio. El aire a su alrededor era distinto ahora, más pesado, cargado de algo que no podía comprar ni esquivar. Se enderezó en el asiento, la confianza deslizándose mientras sus ojos seguían a los motociclistas que se acercaban. Marta, aún detrás del mostrador, también lo sintió. Giró un poco, con el corazón apretándose al darse cuenta de que ese momento había llegado a un punto sin regreso. El restaurante estaba completamente en silencio mientras los motociclistas se detenían a unos pasos de la mesa del adolescente. El zumbido del viejo refrigerador se escuchaba más fuerte que nunca. Incluso la carretera afuera parecía pausarse, como si el mundo entero estuviera mirando. El adolescente sintió un nudo en la garganta. Por primera vez esa noche, notó lo pequeña que se sentía la mesa. La confianza con la que había entrado ya no cabía allí. Se desvanecía frente a la presencia firme de personas que no tenían nada que probar y todo que proteger. Los motociclistas no lo rodearon. No alzaron la voz ni inflaron el pecho. Simplemente se quedaron allí, tranquilos y firmes, con la atención puesta no solo en él, sino en el espacio a su alrededor. Quedó claro que no estaban allí para amenazar. Estaban allí para recordar. Uno de ellos se giró lentamente hacia el mostrador. Miró a Marta, que permanecía congelada con una toalla en las manos. Su expresión se suavizó. Había respeto en sus ojos, de ese que surge al reconocer a alguien que ha llevado la vida con calma y ha seguido adelante de todos modos. Otro motociclista metió la mano en su chaqueta y colocó un billete doblado sobre la mesa del adolescente. Luego otro hizo lo mismo. Uno por uno fueron sumando a la pequeña pila. Nadie se apresuró. Cada movimiento parecía intencional, como un mensaje escrito sin palabras. El adolescente miró el dinero, confundido. Era más de lo que costaba su comida. Suficiente para dejar una propina generosa. Su mente intentaba comprender lo que estaba pasando. Finalmente, los motociclistas enfocaron toda su atención en él. No con enojo, sino con algo más pesado. Expectativa. Responsabilidad. De ese tipo que no se puede comprar. El adolescente sintió calor en el rostro. Ahora notó a los otros clientes observándolo, no con juicio, sino con curiosidad silenciosa. Se dio cuenta de que todos en el lugar habían visto su comportamiento. Al final, no había pasado desapercibido. Marta dio un paso hacia adelante lentamente. No pidió que nadie interviniera. No pidió ayuda. Pero pudo sentir el cambio en la sala, como una mano suave que la apoyaba. Su pecho se apretó, no por miedo esta vez, sino por una emoción que no sentía desde hacía años. Lo que sucedió después recordó a todos que la bondad llega muchas veces en silencio. El adolescente se levantó de la mesa. Sus movimientos eran rígidos, inseguros. Miró a Marta, luego a los motociclistas, y después de nuevo el dinero sobre la mesa. Algo dentro de él se quebró, apenas un poco. Lo suficiente para dejar entrar la realidad. Metió la mano en su billetera y agregó sus propios billetes a la pila. No porque lo obligaran,
sino porque finalmente entendió el peso del momento. Colocó el dinero con cuidado, como si importara cómo caía. Marta aceptó la propina con manos temblorosas. Asintió una vez, un gesto simple lleno de gratitud y dignidad. No sonrió ampliamente ni hizo espectáculo de ello. No lo necesitaba. El respeto recibido era suficiente. Los motociclistas regresaron a su mesa y se sentaron de nuevo, tan silenciosamente como se habían puesto de pie. La tensión en el restaurante se disolvió lentamente. Las conversaciones se reanudaron. Los tenedores chocaron contra los platos. La vida siguió su curso. El adolescente terminó su comida en silencio. Comió más despacio ahora, más consciente de su entorno. Cuando se levantó para irse, se detuvo cerca de la puerta. Miró hacia atrás por última vez, no a los motociclistas, sino a Marta. No quedaba arrogancia en sus ojos. Solo reflexión. Afuera, el aire de la noche se sentía más frío. El adolescente caminó hacia su auto sin revisar el teléfono. Sus pensamientos se quedaron con él, pesados pero necesarios. Había entrado al restaurante creyendo que el poder venía del dinero. Se fue entendiendo que la fuerza real se veía muy diferente. Marta se apoyó en el mostrador después de que él se fue. Las piernas le temblaban, pero el corazón se sentía más ligero. Pensó en lo cerca que estuvo de achicarse, de cargar el insulto a casa como tantos antes. Esa noche era distinta. El cocinero se acercó y le sirvió una taza de café recién hecha. Un cliente habitual le dio un cálido asentimiento. Pequeños gestos llenaban el espacio, cosiendo algo dentro de ella. Más tarde, cuando los motociclistas se preparaban para irse, uno de ellos se detuvo en el mostrador. Colocó su taza vacía con cuidado y le dio a Marta una mirada respetuosa. No hicieron falta palabras. Ella entendió. No habían intervenido para mostrar dominio. Habían intervenido para proteger la decencia. Cuando se alejaron en la oscuridad, el restaurante volvió a su ritmo tranquilo. La noche se sentía más suave. Las luces parecían más cálidas. Marta limpió las mesas con manos más firmes. Se sintió vista de una manera que no sentía desde hacía mucho. En casa, más tarde, colocó el dinero de la propina en un pequeño frasco junto a la ventana. No era solo dinero extra. Era la prueba de que la bondad todavía existía en lugares inesperados. Que la dignidad se puede defender sin gritar. Que los extraños pueden convertirse en guardianes en los momentos que importan. En algún lugar de la ciudad, el adolescente estaba despierto en una habitación llena de comodidad y silencio. Repetía el momento una y otra vez. La fuerza tranquila de los motociclistas. La gracia silenciosa de la mesera mayor. La sensación de ser corregido sin crueldad. Se quedó con él, remodelando algo profundo en su interior. En los días que siguieron, se encontró notando más a las personas. Sosteniendo puertas. Hablando más suave. Escuchando más tiempo. La lección no se desvaneció. Se quedó. Y así funciona la bondad. No llega con ruido ni con fuerza. Se acerca con suavidad, corrige lo que debe corregirse y deja algo mejor de lo que encontró. Porque en un mundo que muchas veces guarda silencio, lo más valiente que alguien puede hacer es defender el respeto. Y a veces, el momento más pequeño en un restaurante olvidado puede cambiar más vidas de las que cualquiera espera. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete. Porque la bondad merece ser compartida.